Bueno, buen día, profesor. Espero se encuentre pues muy bien. El día de hoy le voy a presentar este video, el cual con la ayuda de mi compañero Andrés Camilo Jiménez Márquez de la ficha 53344, quien realizó pues todo el proceso investigativo, y mi persona, Roberto José Felizola Saucedo, de la misma ficha, la 53344, de su clase pues de programación orientada a objetos 1, en la cual pues vamos a hablar sobre los pilares de la programación orientada a objetos, como lo es la herencia, el polimorfismo y la encapsulación, para darle pues solución a este acá número 3. Bueno, entonces primero que todo, eh, los pilares de la programación orientada a objetos. El primero, en este caso, tenemos lo que es la herencia, que la herencia pues es un concepto fundamental en la programación orientada a objetos, que permite que una clase adquiera propiedades, o sea, atributos y métodos de otra clase ya existente, denominada clase padre o superclase. La clase que hereda se conoce como clase hija o subclase. La herencia se basa en el principio de la relación, entre comillas, es un tipo D. Eso significa que la clase hija es un tipo específico de la clase padre, y por lo tanto comparte características y comportamientos comunes de la clase padre. Cuando una clase hereda de otra, la clase hija hereda todos los atributos y métodos declarados como públicos o protegidos en la clase padre. Eso significa que la clase hija puede acceder y utilizar los atributos y métodos sin necesidad de volver a definirlos. La herencia proporciona varios beneficios, entre ellos está primero que todo la reutilización de código. Al heredar propiedades de la clase padre, se evita la duplicación del código y se promueve la reutilización, lo que facilita obviamente el desarrollo y el mantenimiento del software. Como vos tenemos lo que es la organización jerárquica. La herencia permite pues organizar las clases en una jerarquía, donde las clases hijas están más especializadas y específicas, y la clase padre proporciona pues una estructura común y características generales. Tenemos como un tercer beneficio lo que es la extensibilidad. La clase hija puede agregar nuevos atributos y métodos específicos, lo que permite extender y adaptar el comportamiento heredado según las necesidades de la clase hija. Es importante destacar que la herencia no es una relación unidireccional. Una clase puede tener múltiples clases hijas, y una clase hija puede ser la clase padre de otra clase. Esto da lugar a una estructura jerárquica más compleja, conocida como el árbol de herencia. En resumen, podemos decir que la herencia en la programación orientada a objetos es la capacidad de una clase hija de heredar los atributos y métodos de una clase padre. Esta relación jerárquica y la reutilización de código que proporciona son elementos fundamentales para el diseño y desarrollo de software eficiente y escalable. Tenemos lo que es el polimorfismo, que el polimorfismo es un concepto fundamental también en la programación orientada a objetos, que se refiere a la capacidad de un objeto de tomar múltiples formas y comportarse de manera diferente según el contexto que se utilice. En términos más simples, el polimorfismo permite que diferentes objetos respondan de manera específica a una misma invocación o llamada a un método. Eso significa que en un mismo método pueden comportarse de diferentes maneras según el objeto que lo esté ejecutando. El polimorfismo se basa en la idea de que las clases hijas puedan heredar métodos de su clase padre, pero también que puedan proporcionar su propia implementación específica. De esta manera pues se puede utilizar un objeto de la clase hija en lugar de un objeto de la clase padre, y se ejecutará el método correspondiente a la clase hija. El polimorfismo pues también nos proporciona varias ventajas. La primera es pues la flexibilidad y la modularidad. El polimorfismo permite escribir códigos más flexibles y modular, al utilizar obviamente lo que es una interfaz común, como un método con la misma firma en varias clases. Se puede cambiar fácilmente la implementación sin afectar el resto del código. Como dos, tenemos lo que es la extensibilidad. El polimorfismo pues facilita la extensión de funcionalidades. Al agregar nuevas clases hijas con su propia implementación a un método, se puede ampliar el comportamiento existente sin modificar las clases existentes. Como tres, tenemos lo que es la simplificación del código. El polimorfismo nos permite escribir códigos más concisos y legibles, en lugar de tener múltiples bloques de código con lógica condicional para diferentes tipos de objetos.
Se puede utilizar una única llamada polimórfica que se encargue de ejecutar todo el comportamiento adecuado según el tipo de objeto. Como cuarto tenemos que facilita la programación genérica. El polimorfismo pues es esencial en el desarrollo de estructuras de datos genéricas como listas o diccionarios, donde se pueden almacenar objetos de diferentes tipos para ejecutar operaciones comunes a todos ellos. En resumen, podemos decir que el polimorfismo en la programación orientada a objetos es la capacidad de un objeto de tomar diferentes formas y comportarse de manera específica según el contexto en el que se utilice. Esta flexibilidad y adaptabilidad del código permiten escribir software más modular, extensible y fácil de mantener. Por último tenemos lo que es la encapsulación, que también es un concepto clave para la programación orientada a objetos, ya que se refiere al ocultamiento de los detalles internos de una clase, como los datos y métodos, y a la exposición controlada pues de estos a través de interfaces públicas. En la encapsulación, una clase define una serie de atributos que son los datos y los métodos que son las funciones, que representan su estado y comportamiento interno. Estos atributos y métodos pueden tener diferentes niveles de acceso, como público, protegido o privado, que son esos tres. Entonces, los atributos y métodos públicos pues son aquellos que están disponibles para ser accedidos y utilizados desde cualquier parte del programa que utilice la clase. Estos forman parte de la interfaz pública de la clase y son utilizados para interactuar con objetos de esta clase. Tenemos lo que es los atributos y métodos protegidos, que son aquellos que solo pueden ser accedidos por la propia clase y sus clases hijas o subclase. Esos atributos y métodos son utilizados para proporcionar funcionalidades específicas a las clases hijas y no son accesibles desde otras partes del programa. Los atributos y métodos privados son aquellos que solo pueden ser accedidos y utilizados desde la propia clase en la que se define. Estos atributos y métodos son utilizados para implementar la lógica interna de la clase y no son accesibles desde otras clases. Bueno, entonces ya con esto concluimos lo que es el video. Les agradezco pues por su tiempo, a usted profesor. Que tenga pues un feliz resto de día.